tal? ¿Cómo están? Estamos, por supuesto, muy pendientes de la situación en Venezuela y estamos precisamente con Nancy Arellano. Ella es vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, por supuesto conocida en nuestro país con sus opiniones certeras e informadas sobre lo que ocurre precisamente en su país. Nancy, gracias por estar hoy con nosotros en Caretas. No, muchísimas gracias a ti, Enrique, por la invitación. A ver, lo que uno ya sabe a estas alturas, es decir, en la tarde de este jueves primero, es que más allá de los adjetivos y de los calificativos, lo que se ha dado es efectivamente un fraude. Es decir, las actas que ha presentado la oposición y que han sido validadas por organizaciones e incluso por medios como la New York Times, demuestran claramente que estamos hablando por lo menos de una diferencia de 66 o un poco más de puntos a favor de la oposición frente a 30 o 30 y Sí. pocos puntos a favor de Maduro. Y esto se da, y tú nos vas a explicar mejor, porque, claro, es este sistema de voto digitalizado, pero donde queda el famoso papelito. Es Claro, decir, hay un cuando... acta, hay un acta. Exacto, entonces cuando el O sea, votante va, tú ajá, votas y te dan un y papelito. vota, imprime una constancia que es depositada en un ánfora. Entonces, así tú Así es. constatas que lo que marcaste en la máquina, en efecto, es lo que se transmite o lo que se almacena, mejor dicho, porque después viene la parte de la transmisión de datos. Pero además esa ánfora se abre en el proceso de escrutinio y se compara con los resultados que vota el acta. Los testigos, los que llamamos los personeros acá, pueden Exacto, acceder a papelito por papelito, a una copia de exacto. papelito por papelito. Y están Y los eso es lo que ha testigos por pasado. los partidos y están los testigos por los partidos, los testigos electorales y están los testigos técnicos. Ujú. Igual que pasa con los personeros aquí. Estuvimos conversando para Caretas Impreso con la señora Solórzano, que es una de las principales testigos técnicos, y claro, ella ya venía denunciando irregularidades, pero lo que ha pasado, a ver, dime si estoy equivocado, lo que ha pasado aparentemente es que el movimiento de testigos ha sido mucho más poderoso y eficiente del que probablemente la dictadura esperaba. Sí, y además han sido testigos voluntarios, ciudadanos. Recordemos que la tarjeta de la Mesa de la Unidad, la tarjeta de la MUT, es una tarjeta de alianza. O sea, no es una tarjeta que represente a un partido político per se, Ujú. sino que representa justamente la alianza entre diversas opciones políticas e incluso nosotros hemos tenido los últimos tres procesos electorales bueno, que pude ver yo, mejor dicho, donde Ujú. había unas estrategias muy fuertes de independientes. Por ejemplo, en la campaña 2012 se trabajó el tema de independientes por el progreso, jóvenes por el progreso, que eran personas que querían cambio, pero que no querían afiliarse a ningún partido. Entonces, este movimiento ciudadano en torno a la candidatura de Edmundo González y con el liderazgo de María Corina Machado, desarrolló una red de testigos ciudadanos que estaban ahí por voluntad, por disciplina con la democracia, no por disciplina con un partido. Lo que lleva además en que en una campaña no tradicional, porque no se trató de una campaña con dinero de privados, de conglomerados empresariales, sino más bien una campaña bien austera, donde la gente, mira, compartió auto, se apoyó armando chanchas para pagar gasolina, etcétera. La verdad es que la voluntad del ciudadano de saber su labor como testigo, como pieza clave para proteger los votos, llevó a que la gente estuviese hasta las 12 de la mañana peleándose llevarse el acta, que no podían irse sin el acta. Entonces, eso ha generado una animosidad de defensa de la voluntad ciudadana como no habíamos visto antes. Pero además el propio andamiaje que se montó producto, eh, bueno, producto de una serie de factores, esto hay que decirlo. No Ujú. solamente este escenario que estoy mencionando cívico y de la candidatura, digamos, de Edmundo González, que ha sido una candidatura tras descartes,
por la inhabilitación Sí, de claro. María Corina, por Sí. el impedimento para que Corina Lloris asumiera, sino que además es un personaje que políticamente no viene marcado con un sesgo partidista, que además viene de ser diplomático de carrera, Sumamente eh, equilibrado, ¿no? y a eso hay que sumarle además el escenario eh, decisión dentro del chavismo, porque obviamente no obtienes estos resultados si no hay parte del chavismo Por votando por supuesto. Edmundo. Eh, y tienes además un escenario de que parte de esa decisión, etcétera, se da producto, bueno, de malas políticas públicas del gobierno, donde la gente, mira, o sea, hay gente que tiene derecho en democracia a un voto castigo. O sea, eso no significa que, que tú vayas en contra de, de los ideales que pueda compartir parte del chavismo, porque yo te apuesto que parte del chavismo que votó por Edmundo no ha dejado de ser chavista, pero no le Ujú. gusta la gestión actual, no le gusta cómo diseñan Evidentemente. políticas públicas, no les gusta que haya una inflación de 1.000.000%, no les gusta que haya escasez, no les gusta hacer cola un día para echar combustible, no les gusta la corrupción, no les gusta cómo se ha manejado el tema de los servicios públicos, no les gusta que se le caiga la luz, el internet a cada rato, no les gusta que el sueldo mínimo esté en $8, no les gusta que las subidas de sueldo sean unos bonos en vez de ser lo que cuenta para la jubilación. Oye, hay un montón de factores que cuando te pones a ver, tiene completamente sentido que haya un voto castigo. Y eso hay que asumirlo democráticamente. Ahora, tú tienes la esperanza todavía que se asuma democráticamente, porque, a ver, No, yo eh, creo que se va a asumir negociadamente, porque o sea, hay porque unos no hay conflictos de no hay interés y forma de de que el régimen, intenciones. no hay forma que el régimen pueda sustentar las cifras que ha dado de votación. Ya eso queda clarísimo. No, No, no va a haber bueno, o sea, ninguna. hubo delito, porque cuando sale el máximo órgano electoral estafando a la población y vulnerando El la señor voluntad Amoroso ciudadana, anunciando los números que anunció. Ujú, claro, están vulnerando la constitución del país. O sea, es inimaginable algo así en Perú con el Jurado Nacional de Elecciones. ujú. ¿Cómo se pasa de este escenario, Nancy, a una negociación? Bueno, es que tiene que haber una negociación entre las partes porque hay un conflicto entre lo que es el poder coactivo, lo que es la cooptación de los espacios de decisión eh, en el Estado y lo que es la voluntad ciudadana que nunca había estado a este nivel de insatisfacción y, Ujú, y de, y de expresar claramente en las urnas. O sea, esas bases populares, mira, la oposición ha peleado mucho tiempo por el deber ser, ¿no? Con una idea del deber ser. Y eso llevaba a que el país estuviese en una polarización, ¿verdad? Política, de casi de 50-50, ¿no? Entonces, ganaba este con 51-52%, se ganó el tema de lo de la asamblea con mayoría calificada, que terminaron sacando a 2 diputados para llevar a mayoría simple, pero además teniendo recién 2 años antes unas elecciones presidenciales que terminaron con porcentajes muy reñidos. Pero ujú. este porcentaje, este megaporcentaje de 2-1 diferencia, prácticamente. es un Ujú, escenario inédito. Entonces, eso pone, insisto, la polarización dentro del propio chavismo. Y ese escenario es nuevo, porque además estamos hablando de un chavismo sin Chávez. O sea, estas son las primeras elecciones donde el histórico a evaluar no es de Chávez, es de claro, Maduro. por supuesto. Entonces, la gente está juzgando es la gestión de Maduro, la gestión de 10 años de Maduro. No es una gestión de 3 Una años, cuestión de que 5 seguro años. lo que sabemos más allá de las estadísticas oficiales, que son tan pocas, que la economía se contrajo en una cuarta parte de lo que era, de lo que la Sí, deja Chávez, por decirlo así, ¿no? correcto. Ahora es el 25% del PBI, que son aproximadamente 100.000 millones de dólares para que la audiencia se haga una idea. El Perú tiene un PBI de alrededor de 400.000 millones de dólares. Venezuela, con la riqueza petrolera que siempre la ha Cuarto. caracterizado, tiene un PBI de 100.000 millones de dólares. Esto, por supuesto, explica en buena medida el Con, éxodo que se da, como tú con, señalas, sobre ojo, todo durante la época de Maduro. con una población similar a la del Perú. Eso también o sea, lo que Claro. quiere decir que en el diseño del gasto, para satisfacer las necesidades de esa población,
Si en el Perú tenemos brechas, por teniendo supuesto. 4 veces el presupuesto, te podrás imaginar lo que ocurre con un cuarto del presupuesto y el mismo número de habitantes, ¿no? Ahora, Nancy, señalas que hay esta suerte también de contradicción interna que tiene que haber dentro del régimen, pero uno se pregunta si este acceso extraordinario, ¿no? Heroico que han tenido los testigos a las actas y que tú has descrito como además un Eso está en proceso la de ley, ojo, aprendizaje. eso Sí, sí, está en sí, de la acuerdo, ley. O sea, de eso ahí no acuerdo. hay nada que se haya hecho fuera de la ley. Eso está en la ley. Es más, Pero lo que se señala es que El chavismo incluso llegó a montar en puede su haber miembros página de las web Fuerzas las Armadas que actas. hayan facilitado el cumplimiento de la ley. Sí, no tengo De duda, acuerdo, yo no tengo de duda acuerdo, de que, pero o a sea, lo que voy, mira, las Fuerzas Armadas en el país cobraron evidentemente un protagonismo a partir del propio relato del chavismo, a partir de la propia figura de Hugo Chávez. Entonces, mira, o sea, los militares no es que vienen de Marte, son venezolanos y tienen familias que trabajan en los más distintos lugares y que pasan las mismas penurias, porque una cosa es la cúpula, pero otra cosa es los mandos medios y las bases eh, del ejército, por ejemplo, y las penurias que viven a efectos mira, en materia de uniformes, de alimentación, de equipamiento, etcétera, y además em, ese rol, ¿no? Em, de ser el monopolio de la fuerza coactiva, pero además tener la coexistencia, la convivencia con grupos paramilitares, con brigadas de choque que termina de alguna manera mellando la autoritas de las Fuerzas Armadas. Eh, y eso tiene un impacto en la moral de las Fuerzas Armadas. Y yo creo ujú, que allí la propia idiosincrasia de las Fuerzas Armadas venezolanas, que tiene, bueno, tiene su historia y tiene su historia además de profesionalización desde principios del siglo XX, pero además tiene una épica claro. de libertad, tiene una épica creada por la propia historia republicana venezolana y que en este momento sepan, porque ellos son los primeros, ellos son los testigos omnipresentes en todas las mesas. Exacto, Ellos son exacto. el Plan República es el testigo omnipresente. Entonces, dentro de la construcción de nuestro Estado, el rol, insisto, del militar político fue parte, insisto, de la idiosincrasia de Venezuela, que justamente logra un sano equilibrio en la democracia a partir del año 58, cuando hay como ese pacto, por decirlo así, de que los civiles lleven la política y los militares custodien a la Constitución. Eh, Ujú, y ahí yo creo insisto, hay un rol de muchos de estos hombres de armas que extrañan. Y nosotros los hemos visto en el extranjero, cuando muchos de ellos se han dado de baja, han desertado, cuando claro. han buscado justamente que usen las armas contra el pueblo. Mira, hay hasta una frase famosa de Bolívar que dice, maldito el soldado que empuñe su arma contra el pueblo. Ujú. Eso Entonces, lo digo no todo en podemos esta ser situación. bolivarianos cuando nos conviene y no bolivarianos cuando no nos conviene. Bolívar era Ahora, un hombre que estaba en contra, por ejemplo, de la reelección indefinida, por ejemplo, por por ejemplo. ejemplo. Eso no quiere Ujú, decir que la gente me va a decir, bueno, pero Bolívar fue dictador. Bueno, sí, pero esto es como cuando los gobiernos tienen una situación de emergencia, ¿no? Y piden poderes especiales, el Ejecutivo, para legislar. Y asume labores de legislativo. O sea, lo mismo ocurre, pero en el siglo XIX, obviamente, la figura era el que se declaraba en dictadura. Eso es solo hay, una como aclaración dices, histórica ahí. una raigambre ideológica muy fuerte a la cual la Fuerza Armada debería responder. Bueno, Y la pregunta en Bolívar este punto, renunció, Bolívar ujú, renunció, el propio así es, Bolívar renunció. Bolívar muere en así es, Santa Marta justamente después de haber renunciado. así es. Ahora, tienes el ministro de Defensa, que ha sido el señor Padrino, adicto a Maduro, evidentemente, pero por la revisión que he hecho,
sí se han realizado cambios de cúpula. Me pregunto si la cúpula, tú dices, por supuesto, y es lo que se espera, que de alguna manera la reacción entre mandos medios pueda sacudir un poco hacia arriba, pero me pregunto también si la información que tenemos es qué tan hegemónica y qué tan sólida es la cúpula a favor de Maduro, o eso no es necesariamente así. Mira, yo diría que no es necesariamente así, y creo que no es necesariamente así porque, insisto, si revisamos todo el histórico de Venezuela y cómo ideológicamente, aquí te voy a hablar más por el lado de licenciada en estudios liberales, este, Sí. que es más o menos algo como politología, ¿no? Pero yo no soy politóloga, y casi todos los medios siempre me ponen politóloga, pero, Ujú, pero ujú, lo que digo es que en la cultura política venezolana, eh, la ideologización o los códigos que desarrolla el chavismo en su marco ideológico, la verdad es que hay mucho que está tomado de los códigos del siglo XX en la generación de los partidos de masa. El tema de las reivindicaciones sociales, el tema del rentismo, el ujú, tema de cómo el Estado tiene que entrar a tallar para garantizar el acceso a educación, a salud, etcétera, ¿no? Ese Estado paternalista eh, que el chavismo asume, bueno, no es lo mismo asumirlo con un barril de petróleo a 8 o a 11 que a 100, que fue lo que le tocó, ¿no? A ujú, Hugo Chávez. Y esas movidas llevaron además a que tuvieran un margen de maniobra para incluso geopolíticamente cambiar los intereses, ¿no? De relacionamiento comercial y de financiación, por ejemplo, entre Estados Unidos y pasar a mayores ingresos vía China, lo que además empieza a tener un impacto en el sistema de valores, ¿no? En la discrecionalidad, en hasta dónde ujú. podías tensar, ¿no? Con tu socio comercial o no, o si importa o no, eh, qué tan democrático, o qué tan transparente o qué tan no ibas a hacer. Entonces, claro, en ese escenario, el rol de las Fuerzas Armadas también estuvo para garantizar o fue usado para, de alguna manera, corporativizar a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque se montó un control de cambio y ese control de cambio vino con unas fuertes importaciones. Venezuela deja de producir muchos de los productos que antes producía, las industrias se van a menos y empieza a importar mucho porque el dólar controlado era muy barato. Era más barato importar que producir. Entonces, el rol de las Fuerzas Armadas allí cobró como otros niveles, ¿no? Y esos otros niveles significa, bueno, todo el tema de las aduanas, las alcabalas, etcétera, que generaron también una suerte de economía paralela, ¿no? Allí, transaccional, eh, viciada, por supuesto, de favores, etcétera, etcétera. Además, el propio modelo de control de cambio se volvió un esquema de corrupción mm, por algo, bueno, aquí en el Perú lo vivieron con el dólar MUC, ¿no? Así es. Eh, y, y bueno, ese es el escenario de la primera década. Insisto que con el petróleo a 100 tú puedes tapar huecos del sistema. Ahora, cuando cae, y nos pasó algo similar, ya nos había ocurrido a finales de los 70 no en estas dimensiones, obviamente, ni con este control hegemónico de los poderes, pero ocurrió, teníamos ya el aviso de que esas medidas no funcionaban de esa manera. Y estos señores, pues, vilipendiaron, ¿no? Todo el sistema y terminaron generando, ¿no? Una base clientelar, tanto en las Fuerzas Armadas como en la propia población. Ahora, esa base clientelar reclama, por supuesto, la transacción correspondiente. ¿Por qué? Porque se supone que parte incluso de la venta política es que ellos tienen un sistema diferente. Yo te estuve Ujú, convenciendo 15 años de que nosotros éramos otra cosa, de que nosotros habíamos logrado tener la bonanza económica siendo socialistas y que además se podía controlar lo que nos diera la gana. O sea, si suben los precios, te pongo una superintendencia de control de precios. Si la gente de la clase media baja no podía viajar, te subsidio el tema del dólar y la gente viaja. Entonces se generó un socialismo de consumo, claro. que cuando ya no puedes consumir, se empieza a preguntar qué de qué. Entonces te llega el principio de realidad
y te empiezas a entender, con la migración además, que ha sido una gran lección política para Venezuela. Y es una gran lección política porque empezó a mostrar otros capítulos de la historia en la región y a generar una cultura de contraste con lo que pasaba en Venezuela, con lo que significaba ser clase media, con lo que significaba ser clase baja, con lo que significaba ser clase alta, e incluso para comprender los excesos del sistema venezolano. Y esto se da de la peor manera, porque se da en una crisis humanitaria compleja donde la gente podía tener la plata en el bolsillo, pero no estaba el medicamento. Entonces tú te podías morir por una intoxicación con un cóctel de mariscos, aunque Ujú, tuvieras $1000 en el bolsillo, porque no había medicinas. Entonces, esta dramática situación, sumada a el aumento de la represión y el aumento del uso de la fuerza, en el marco además de este tema ideológico un poco extraño, porque bueno, no es consistente, ¿no? Ni con una lucha de llegada al poder por armas, porque no llegaron por voto, ujú. este, la idea de un socialismo donde eh, tú no generas una economía autosostenible porque no se cambió la matriz de dependencia del petróleo y no generaste industria. Y cuando los recursos no los transformaste en riqueza, pues evidentemente eso tiene una consecuencia en términos de voluntad de la gente en apoyar o no a un liderazgo. Por Eso, o supuesto. sea, no es verosímil, o sea, más allá de las actas, más allá de que están las actas, que están los votos, que están los testigos, que está todo, es que no es verosímil con el comportamiento humano, Es una situación con la psique, que no da para el no mantenimiento del da. régimen por ninguna parte. Y no Ahora, te da por la propia contradicción, insisto, del consumo. O sea, que haya ujú, militares manejando Ferraris mientras la gente está ganando $8. Y no. ¿quién lo aguanta? Ahora, para ir redondeando, tienes, por supuesto, además una situación internacional, un sistema, digamos, como el de la OEA, donde desde su dirigencia se está siendo sumamente crítico, y claro, con unas izquierdas que se ponen de costado en muchos casos, no en todos, no ha ocurrido en el caso de Chile, ambivalencia de Colombia, Lula que había dado esta declaración previa sobre el baño de sangre que le asustaba, está también bajando el perfil. Y claro, tienes gobiernos muy Bueno, activistas ojo, como... pero interesante del gobierno de Brasil ahorita que está asumiendo el resguardo diplomático y las relaciones diplomáticas de Argentina. Ojo, Ujú, o sea, ahí así. hay unos temas, o sea, yo creo que hay un llamado ahorita, yo creo que está haciendo esto como un punto de quiebre en la región, ¿verdad? De una mirada de dónde estamos, a dónde hemos llegado como región. Porque es que es tan grosero el abuso, en este caso del gobierno venezolano, que la verdad es que a todo el mundo lo ha hecho como mirarse en el Por espejo supuesto, y lo ha hecho pensar, oye, para qué sirve el sistema interamericano? ¿Para qué sirve la OEA? ¿Para qué sirve la activación del protocolo de Ushuaia en el marco del Mercosur? ¿Para qué sirve estas pendulaciones derecha-izquierda cuando tenemos crisis de derecha a izquierda, crisis migratorias, la crisis de personas con necesidades de protección internacional en toda la región, un repunte cuando los conflictos en Ecuador, las cifras de México, las cifras de Centroamérica, las cifras de Colombia, no son nada más las cifras de Venezuela. Entonces, estamos hablando de que el escenario de crisis y los retos de cómo permean las economías criminales en las campañas políticas, etcétera, nos llevan a pensarnos qué queremos como región. sin Y duda. a pensar, Ujú. Ahora, pero en ese contexto, ¿no? De en realidad de introspección, como señalas, de repaso de en dónde estamos parados en una situación tan compleja y que cada país está confrontándose con esa realidad, ¿qué tanto puede pesar, y por ejemplo, los sin votantes, duda, y los sin duda, ciudadanos? Porque en un mundo de redes sociales como el que vivimos hoy día, ya la información no es exclusiva de las élites. Entonces, lo que está pasando también es que hay millones de ciudadanos en Latinoamérica ahorita viendo en tiempo real a su amigo venezolano, porque los 8 millones están regados, llorando, preocupado, etcétera, empatizando y conmoviéndose con la situación de Venezuela. Eso tampoco lo habíamos vivido antes. Entonces, la exactamente. reclamación no va nada más
entre las élites, no, va entre el electorado. O sea, el costo político de lo que va a pasar en Venezuela no lo paga nada más Maduro, Pero, pero, Edmundo, pero sino es toda bien la región. interesante. Exactamente. O sea, esas ciudadanías están llegando a un punto en el que claramente, independientemente del signo político del país, le van a reclamar o le van a pasar la factura a su gobierno según la posición que tome en un momento fundamental como este. Y a eso Mira, iba. O sea, uno se nosotros pregunta si hemos así le lanzado en termina dos de sacar días. la alfombra, por ejemplo, podría inclinar la situación. Mira, en 2 días nosotros hemos reunido a más de 250 organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, incluso redes de organizaciones de distintos tintes, de derecha, de izquierda, etcétera. Empezamos a través de Coalición por Venezuela a pedirle a los miembros de coalición en cada uno de los 23 países en los que tenemos miembros que hablaran con nacionales de esos países y les explicaran la situación de Venezuela. Los convocamos a una reunión virtual y acordamos este comunicado para que además sea entregado a sus respectivas autoridades, ¿no? Y como te digo, en 2 días más de 250 y tantas organizaciones y redes de organizaciones. Si me voy organización por organización dentro de las redes, creo que pasa a las 500. Eh, entonces tienes ahí por ejemplo, el Instituto de Estudios Socialcristianos de aquí de Perú, tienes a Capitalismo Consciente, tienes a CHS Alternativo, pero tienes también a Manuela Ramos, tienes a Promsex, porque es que esto no se trata de un tema ideológico, se trata de la democracia y se trata del núcleo duro de derechos humanos. O sea, se trata finalmente que en el espacio democrático, donde podemos discutir si somos de derecha, si somos de izquierda, si creemos en determinadas medidas o no, lo cierto es que necesitamos mínimo el espacio democrático. Necesitamos mínimo garantizar el sano ring de boxeo para poder enfrentarnos en las mismas condiciones. Eh, y yo creo que esa es como la gran reflexión, e insisto, lo que está elevando el costo político del conflicto venezolano es el involucramiento de los venezolanos que hoy día son residentes en muchos países de la región, cosa que tampoco había pasado antes, ni el 1.000.000% de inflación, ni las condiciones que hablamos económicas, etcétera, el hecho de que ya Chávez no está, no es lo mismo Maduro que Chávez, y que además tienes esta situación a nivel regional donde tenemos mucha gente que es un poquito venezolana, así como tenemos muchos venezolanos que son un poco peruanos o ya peruanos, ya familias binacionales y medio ecuatorianos y medio colombianos y medio... Entonces, allí tenemos algo que es muy potente y que no es producto de una estrategia de marketing político, sino de la realidad que nos golpea y nos persigue en cada huida, como diría Wisława Szymborska. Una configuración social completamente distinta, como señalas, inédita, que uno espera, ¿no? Que sea también un elemento más que ayude a definir la situación en Por el bien de Venezuela. todos, de toda la Por región, supuesto. Por además. supuesto. Nancy Arellano, licenciada en Estudios Liberales, Correcto. vicepresidenta de la Comisión por Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Nancy. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, quedamos haciendo votos porque esto avance, insisto, es un tema de seguridad multidimensional, es un tema de que si vamos a ser demócratas o no. Muchísimas gracias. Nos sumamos a ese deseo. Gracias, Nancy.